Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a dar inicio a nuestra novena clase y nos vamos a focalizar en la educación, en el sistema educativo en la República Argentina. Para ello vamos a usar parte de lo que ya sabemos, ¿no? Nosotros estuvimos trabajando lo que ocurrió en Europa a partir de la llegada, de la conformación de la modernidad, ¿no? Y cómo esa modernidad trajo un cambio de sociedad, un cambio de sujeto, y hubo nuevas ideas de cómo debería educarse, ¿no? Es decir, si bien habíamos dicho que la educación existió en todos los tiempos, la modernidad trajo lo que se llamó la institucionalización de la educación. Bueno, ¿qué pasó en nuestro territorio cuando llegaron esas ideas de la modernidad y previamente? Bueno, hay una parte de este análisis que puede tener grandes similitudes con lo que veníamos hablando, es decir, recién existió la educación en nuestro territorio cuando llegaron las ideas modernas, cuando se intentó conformar el Estado-Nación. No. Nuestro territorio tenía una educación que pertenecía a los ámbitos familiares, en los primeros pueblos, se daba de la generación de los adultos a los menores y tenía que ver más que nada con una cuestión de pasar tradiciones, darle herramientas y conocimientos para la subsistencia. Podríamos decir que después de este periodo de los pueblos originarios, a partir de lo que fue la colonización y la llegada de las misiones jesuíticas, se impuso lo que fue las misiones jesuíticas, en donde empezaron a impartirse otro tipo de conocimientos, más que nada vinculados al aspecto religioso, ¿no? Es decir, llevar a anular todas las creencias de nuestros pueblos y imponer el catolicismo, ¿no? Como única fuerza de fe. El tiempo pasó y en la conformación de lo que fueron nuestros primeros espacios y momentos patrióticos, hubo figuras muy interesantes, entre las que podríamos nombrar a Mariano Moreno y a Manuel Belgrano, ¿no? Manuel Belgrano fue una figura muy importante, más allá de lo que solíamos conocerlo, ¿no? En los primeros tiempos escolares, que era como el creador de la bandera. Belgrano fue mucho más, y entre ese mucho más era un hombre preocupado por la educación del pueblo, ¿no? Dice, un pueblo culto nunca puede ser esclavizado. Y hablaba realmente de esa educación que era para un todos real, ¿no? Recordemos que él también tenía una mirada muy respetuosa hacia los pueblos originarios, también tenía una conciencia ambientalista, pero bueno, era junto a Mariano Moreno hombres que pertenecían a ese tiempo de la revolución, digamos, ¿no? Los primeros momentos patrios, que estaban preocupados por la educación del pueblo. Los gobiernos siguieron pasando, se trató de conformar algún tipo de gobierno después de la independencia, después de 1816, y estuvimos muchísimo tiempo con luchas internas. Logramos echar a los españoles, pero las disputas seguían, y cuánta conexión que podríamos hacer con el tiempo contemporáneo, ¿verdad? Bueno,
Podríamos decir que las grandes disputas eran entre unitarios y federales, que fue un periodo donde estuvo como figura muy importante Juan Manuel de Rosas, y otros hombres que tenían un posicionamiento que defendían lo que tenía que ver con las provincias, ¿sí? Es decir, había una gran división entre el territorio de Buenos Aires, que eran llamados los unitarios, y los federales, que eran aquellos que defendían los intereses de las provincias, del interior. Durante ese periodo, bueno, la educación tenía que ver con estuvo bajo lo que se llamaron las escuelas de la patria, eran espacios muy básicos, no había la institución escuela, ¿no? Eran muy pocos los que llegaban a ese conocimiento, que era muy, pero muy básico, como les acabo de decir. Y después de ese periodo, empiezan a hacerse como más vigentes las ideas modernas, ¿no? Empiezan a venir aquellos hombres que habían ido en su infancia a formarse a Europa y traen estas nuevas ideas y una necesidad de formar el Estado-Nación argentino, ¿no? Esto se va a lograr recién a partir de 1862, después de las 3 primeras presidencias, ¿no? En donde se impulsó la inmigración, en donde comienza a tratar de modernizarse el territorio. Es ahí donde empieza a conformarse, 1862 a 1880, lo que se llama el Estado-Nación. En esa conformación del Estado-Nación es muy importante el lograr una educación, ¿no? Pero ¿de qué educación estamos hablando? ¿Para qué o para quién? Bueno, se hace en 1882 el primer Congreso Pedagógico Nacional, en donde se plantean diferentes temáticas y diferentes posturas, ¿no? En ese congreso van a plantearse el tema de la escuela gratuita, de qué sería la escuela pública, si tenía que ser o no obligatoria, cuál era el espacio para lo que tenía que ver con la religión dentro de lo que era la educación. Y se van a armar muchos debates, ¿no? Van a haber muchos posicionamientos, el espacio que tiene que ver con el catolicismo va a tratar de imponer sus ideas. Recordemos que en la conformación del sistema educativo hay una matriz que tiene que ver con lo eclesiástico, ¿no? Esto de la oratoria de alguien que da la palabra al resto de los concurrentes, ¿no? Pensemos en lo que representa la iglesia, ¿no? En esa conformación de un orador y de otros que escuchan. Bueno, va a ser muy interesante este primer congreso, va a haber muchas visiones encontradas, ¿sí? Diferentes posicionamientos, pero este congreso va a permitir que en el año 1884 se sancione la Ley de Educación 1420, en donde se va a decidir que la enseñanza va a ser laica, es decir, no iba a ser religiosa, iba a ser gratuita e iba a ser obligatoria. Es importante entender la importancia de esta creación y, como siempre digo, contextualizarla, porque bueno, después pedagogos, históricos, contemporáneos, van a hacer un análisis, ¿no? Así como nosotros veníamos trabajando en las clases anteriores sobre qué es la escuela, ¿no? Y hay un autor muy interesante,
Varela, sí, y Varela y Álvarez Uría, quien van a hablar de la maquinaria escolar, ¿no? Y al hablar de la maquinaria escolar van a traer parte de esto que nosotros ya habíamos visto, que tenía que ver con características de la institucionalización de la escuela, ¿no? De la educación. Y esto va a tener que ver con la generación de un espacio cerrado, el edificio, el estatuto de la infancia, es decir, esta categoría que se establece, el disciplinamiento, ¿no? Un cuerpo de especialistas para impartir esa educación, la imposición de una lengua, la imposición de símbolos. Esto tiene que ver en nuestro territorio con la necesidad de nuestro Estado-Nación de homogeneizar culturalmente debido a que estábamos, digamos, integrados con muchos inmigrantes. Se había fomentado la inmigración para poblar parte de nuestro territorio. Y entonces se va a decir en ese texto, en la maquinaria escolar, de que hay determinadas características, ¿no? Que tienen que ver con la modernidad y que tienen que ver con esta formación del Estado-Nación argentino. Bueno, vamos a hacer un paréntesis aquí, porque después me gustaría profundizar un poquito más sobre algunos personajes. Nos vemos en un rato.